Prisión a quien difunda material de feminicidios. Con el voto de 86 senadores, el Pleno del Senado aprobó la llamada Ley Ingrid. La violencia digital y mediática contra las mujeres y niñas, además de tipificar el delito de violación a la intimidad sexual para quien divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona. Buenos días, sean todos bienvenidos al siguiente debate crucial, en el que expondremos los impactos y desafíos de dos fenómenos contemporáneos de gran relevancia, la violencia digital y la violencia mediática. En un mundo cada vez más conectado, el desarrollo exponencial de las tecnologías de la información ha propiciado la proliferación de conductas que afectan directamente a las y los usuarios de las mismas, aunque en mayor proporción a las mujeres, representando incluso nuevas amenazas derivadas de la violencia con la que la información se difunde en este entorno. La violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional. Plantea desafíos únicos en el panorama de la seguridad y la convivencia digital. La violencia mediática contribuye a la construcción de una percepción social de la violencia, adaptando así diversas formas, desde la presentación gráfica de actos violentos en programas de televisión y películas, que muchas veces busca captar la atención de cualquier costo. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros compañeros que forman parte del debate, que mediante sus respuestas entenderemos un poco más del tema. ¿Cómo es que como sociedad podemos aportar a erradicar este mal que agobia no solo a México, sino al mundo entero? Los exponentes serán estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que están estudiando la licenciatura de Negocios Internacionales en la modalidad no escolarizada, los cuales son Giovanni, Rodrigo y César Arturo. A medida que avanzamos en esta discusión, recordemos la importancia de analizar críticamente estas formas de violencia. Sin más preámbulos, demos inicio a este debate necesario y constructivo sobre la violencia digital mediática en nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué obligaciones tenemos como ciudadanos frente a la violencia mediática y digital? Como ciudadanos, tenemos varias obligaciones frente a la violencia mediática y digital, como promover el respeto y la tolerancia, ya que debemos fomentar un ambiente en línea y fuera de línea, donde se respeten los derechos y la dignidad de los demás, evitando participar en la difusión de contenido violento o discriminatorio, denunciar y reportar si somos testigos de violencia mediática o digital. Debemos denunciarlos a las autoridades competentes o a las plataformas en línea correspondientes. Esto ayuda a combatir la impunidad y a proteger a las posibles víctimas. Educación y concientización. Es importante educarnos y concientizarnos sobre los riesgos y consecuencias de la violencia mediática y digital. Esto nos permite tomar decisiones informadas y promover un uso responsable de la tecnología. Ahora es turno de los participantes del debate que den respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué obligación tenemos como ciudadanos frente a la violencia mediática digital? César, cuentas para poder responder esta pregunta. Hola, sí, muchas gracias. Hola, compañeros. Buenos días. Bueno, considero yo que la importancia es el entender que las acciones que podamos llegar a tener nosotros con otras personas influyen mucho tanto en lo físico como en lo emocional. A veces son cosas irreversibles que no logramos entender. Y pues como sociedad estamos obligados a señalar a las personas y evitar más que nada que esto se haga de una forma muy cotidiana y se llegue a tener se haga costumbre, vaya, algo que no debería de ser, vaya. Y ahora, por último, Rodrigo, ¿puedes igual contestarnos esta pregunta? Sí,
claro, hola compañeros. Pues bueno, dando respuesta a la pregunta, como ciudadanos estamos obligados a promover el respeto en el ámbito digital y mediático, contribuyendo a un entorno en el que se valore la diversidad de opiniones y se evite la difusión de contenidos violentos. Otra de las obligaciones que yo considero es denunciar conductas ilegales. Ante la violencia digital, es nuestra responsabilidad denunciar conductas ilegales como el acoso cibernético, la difamación o la incitación a la violencia. Esto contribuye a mantener un entorno digital seguro. Otra obligación que yo considero también es el consumo responsable de contenidos. Y pues aquí nosotros debemos ejercer un consumo responsable de todos los contenidos, evitando difundir información sin verificar y contribuyendo a la desarticulación de la desinformación y la violencia mediática. Hay otra obligación que también me gustaría comentar, que es la participación en educación digital. Aquí hay que contribuir a la educación digital, que es una obligación ciudadana, promover la alfabetización digital y el uso ético de la tecnología es clave para prevenir situaciones de violencia digital. Gracias. Listo. ¿Y alguno más quisiera aportar o sumar algo de la respuesta de los demás? Complementando lo que dice el compañero Rodrigo, sí tenemos que tomar esa concentración de obligación, pero yo siento más que va mediante la educación primaria, secundaria. Ya ves que ahora ya los niños de ahora ya van a raíz de todo. Ya cualquier cosa que, por ejemplo, estás gordito, tienes algún defecto o algo, ya mismo esos mismos niños te imponen o te empiezan a grabar por cualquier cosa que haces. Yo siento que más que nada va desde la educación, como dice Rodrigo, y hacer conciencia a todos los ciudadanos para que eduquen a sus hijos, en tanto en la escuela como en el hogar, y no caigamos en esos mismos errores de la violencia mediática. Bueno, gracias. Ahora daremos continuidad a la siguiente pregunta. ¿A qué tipo de personas van dirigidas las leyes analizadas? Bueno, a los grupos más vulnerables, principalmente a la gente de su condición. También pueden aplicarse a empresas, plataformas, tecnologías y cualquier entidad que participe en la generación o difusión de contenidos. Ahora es turno de Giovanni que den respuesta a la siguiente pregunta. ¿A qué tipo de persona van dirigidas las leyes analizadas? Pero yo digo que en especial las leyes que analizamos van dirigidas a las mujeres, pero en especial creo que se ve muy fuerte, pero creo que estamos dejando fuera tanto niños como hombres. La verdad es que yo siento que la verdad es que estamos viviendo en una sociedad donde estamos dando mucho privilegio, en este caso a las mujeres, pero estamos dejando fuera otras particularidades de que son, en este caso, los hombres. Siento que esas leyes que estamos tratando en este caso, la ley Olimpia y todo eso, se enfocan más que nada en las mujeres. Pero, por ejemplo, ahorita he vivido una situación en que he visto, por ejemplo, al pasar por Bellas Artes, no sé, Ciudad de México, que hay muchas personas en el cual, por ejemplo, hay hombres que tienen hijos y por darle preferencia a estas mismas mujeres que no da referencia al tema, no dejan ver, por ejemplo, a sus hijos. Entonces, siento que hoy en día todas estas reglas que estamos teniendo, todas estas leyes, están muy enfocadas a las mujeres. Ok. Y ahora, Rodrigo, ¿quieres apoyarnos con otra respuesta? Sí, sí, claro. Las leyes de violencia mediática y digital están dirigidas a todas las personas que utilizan medios de comunicación y plataformas digitales. Esto incluye a usuarios en línea, ya sea cualquier individuo que utilice plataformas digitales, redes sociales u otros servicios en línea, medios de comunicación, incluyendo a periodistas, editores y dueños de medios que difunden información a través de distintos canales, empresas y plataformas digitales, que son aquellas que proporcionan servicios en línea desde redes sociales hasta plataformas de transmisión y sitios web, instituciones gubernamentales, que son las encargadas de legislar y aplicar la ley en casos de violencia mediática y digital, organizaciones y activistas, que son aquellos que abogan por los derechos digitales y luchan contra la violencia en línea. Estas leyes buscan proteger a individuos, grupos y la sociedad en su conjunto de los efectos nocivos de la violencia mediática y digital, estableciendo normas y sanciones para prevenir y abordar situaciones problemáticas.
Es todo en mi aportación. Muchas gracias. ¿Alguno más quisiera sumar alguna respuesta de lo que ya dijeron los compañeros? Sí, y claro, mira, en cuestión a responder la pregunta como tal, estoy de acuerdo con Rodrigo y con Giovanni. Más sin embargo, las leyes analizadas van directamente a las circunstancias que han pasado las mujeres. Gracias a circunstancias, desafortunadamente se tiene que decir así, pero gracias a las circunstancias que han sucedido, se han creado estas nuevas leyes que tienen como único propósito proteger la integridad de la gente que no quiere ser expuesta de esa manera, ¿no? La ley como tal protege a las mujeres, niñas, niños y adolescentes y debería de proteger igual a cualquier persona, no tendría que ser parcialmente o dirigida a una sola persona. Reconozco la fuerza y el raíz de estas leyes y de cierta manera se agradece por la creación de las mismas. Entonces es una realidad que esta ley va dirigida a las mujeres principalmente, pero también tiene que abordar temas para los niños, niñas y adolescentes, que son ahorita la comunidad más vulnerable en desconocimiento de la comunicación. Muchas gracias. Ahora daré continuidad con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de obligaciones y sanciones en caso de incumplirlas establecen las leyes analizadas? ¿Son suficientes? Bueno, la prohibición de difusión de contenido violento o discriminatorio, ya que las leyes pueden establecer la prohibición de difundir contenido que incita a la violencia, discrimine a otros o viole los derechos de las personas. La obligación de denunciar y reportar estos casos de violencia mediática y digital a las autoridades competentes o a las plataformas en línea. Ahora es turno de César contestar la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de obligaciones y sanciones en caso de incumplirlas establecen las leyes analizadas? Pues sabemos que la ley abarca de 1 año de privación de la libertad hasta 6 años dependiendo el estado en que se infringe esta ley. Esa es como tal una... Las sanciones vienen incluso desde privación de la libertad hasta sanciones económicas dependiendo de la gravedad de la misma. Gracias. Y ahora, Giovanni, ¿nos podrás Bueno, contestar la misma pregunta? sí, claro, como dice César, complementando lo que dijo, que es de 1 año a 6 años y sanciones económicas, yo considero que las que hacen falta, bueno, o las que yo quitaría serían las sanciones económicas, ya que, como dice César, a raíz de las circunstancias que hemos estado pasando en este tiempo en toda la capital y en todo el país mexicano, siento que hemos estado dejando muy de lado todas las sanciones. Por ejemplo, en este caso, yo creería que si alguien difunde una foto que no tiene tu consentimiento o el consentimiento de los compañeros, sería sanción, sí sería un castigo llevar a dar, no sé, por ejemplo, en este caso 2 años de prisión. Al final del día está exponiendo que es tuyo, que no diste permiso, que tú lo consideras como tu privacidad. Y si estás sancionando, por ejemplo, una ley que dice que si se meten a tu casa que es propiedad privada, ¿por qué no sancionar una ley que diga que si tienes una foto o un video que es tuyo, es de tu privacidad? No lo sancionar. Entonces yo, la verdad es que pongo o propongo o propondría que, que las sanciones sean que te lleven a prisión, vaya. Es lo que yo propondría. Gracias. Entonces, damos continuidad a la siguiente pregunta. ¿Consideras que las leyes son discriminatorias? ¿Por qué? Sí, en principio las leyes deben aplicarse de manera equitativa, como ya lo hemos mencionado, a todos los ciudadanos. Más sin embargo, también como ya lo mencionaron, en la sociedad actual, las que más sufren este tipo de violencia son las mujeres. Por ello, la interpretación y aplicación de estas leyes se enfocan más a las mujeres y niñas. Es turno de Rodrigo contestarnos la siguiente pregunta. ¿Consideras que las leyes son discriminatorias? Sí, no y por qué. Las leyes en sí mismas no son inherentemente discriminatorias, ya que su propósito es establecer normas y reglas para la convivencia y proteger los derechos de las personas.
Sin embargo, la forma en que se aplican y la interpretación que se le pueden dar a situaciones discriminatorias. Por ejemplo, si una ley se aplica de manera selectiva a ciertos grupos de personas o si las penas son desproporcionadamente severas para un grupo específico, podría considerarse discriminatoria. Además, si las leyes no abordan de manera adecuada las formas específicas de violencia mediática o digital que afectan desproporcionadamente a ciertos grupos, también podrían ser criticadas por su falta de equidad. La discriminación no radica en las leyes en sí, sino en cómo se redactan, aplican e interpretan en la práctica. Es todo para mi aportación. Ok. César, Tienes que ganar. Bueno, concuerdo con la aportación de Rodrigo. Considero yo, desde mi punto de vista, que las leyes no son imparciales, no son discriminatorias. Más sin embargo, sí considero que la gente quien las rige o que les interpreta podría tener una imparcialidad o equivocarse al momento de ejecutarlas. Yo digo que las leyes son a interpretación y mucha gente las interpreta de manera diferente. Considero que sí hay leyes específicas para ciertos grupos de personas, como el artículo 2 de la Constitución. Considero que también debería existir una ley en específica para ese tipo de situaciones. Y concuerdo complementando la aportación de Giovanni de hace rato que mencionaba erradicar las sanciones económicas, porque pues ese tipo de acciones son muy delicadas y muy graves y las consecuencias son muy pocas, por así decirlo. Gracias. gracias, César. ¿Alguien más gusta añadir algo a lo que ya respondieron nuestros compañeros? Yo. Y bueno, yo complementando lo que dice Rodrigo y lo que dice César, creo que, como dice Rodrigo, sí va dependiendo de la zona en la que vengas o como bien, yo siento que vivimos en una sociedad donde somos muy elitistas, donde si tienes una posibilidad económica mejor que la de los otros, te- tus derechos son diferentes, vaya. Das una lana y ya no ya no se te aplica lo mismo, vaya, ¿no? Te- Hay muchos casos que he conocido así. También siento, como dice César, que sí tenemos que quitar o tendríamos que mejorar un poco las sanciones en las que estamos viviendo. Lo tenemos, por ejemplo, en otros países como el presidente, creo que si no soy más, es El Salvador, que tiene a un grupo que es preso. Aquí las que los presos, por ejemplo, el gobierno paga la manutención de los presos. Y yo sí considero que, por ejemplo, en este caso de los presos, sí podríamos hacer que sus familias pagaran esa manutención de los presos. Así ya erradicaríamos en esa parte la parte de estar nosotros haciendo un gasto innecesario que viene de los impuestos y hacemos más concentración en cómo si haces o no un delito. Esa sería toda mi aportación. Gracias. Ahora continuaremos con la última pregunta. ¿El establecer las sanciones a la violencia digital y mediática en las leyes es suficiente para que termine este tipo de violencia? Se considera un paso importante, pero no es suficiente para que termine este tipo de violencia, ya que para su efectividad se de la prevención y la conciencia pública también desempeñan un papel importante. Es importante tener en cuenta la aplicación efectiva de las leyes, la educación general y la promoción de valores éticos, ya que son esenciales para abordar de manera integral la violencia mediática y digital, pero no la erradican. Ahora es turno de César. Considero que no, porque obviamente las leyes están hechas y dispuestas para la sociedad. Considero que para que erradiquemos este tipo de violencia, todo empieza desde casa, desde una buena educación, desde una buena información. Lejos de la educación, igual es importante informarnos de las consecuencias que causan este tipo de acciones, como les comentaba al principio, no nada más en lo personal, sino también en lo emocional. Hay mucha gente que es afectada emocionalmente, que no se recupera y que desafortunadamente por errores de otros o por querer pasarla bien, un meme, una risa, una difusión de información equivocada, podemos hacer que esta persona sea una persona muy retraída o una persona con alguna afectación.
Eso yo creo que es la importancia de poder entender cuál es el peso que tiene el hacer ese tipo de violencia digital, de violencia mediática, que los medios de comunicación también entiendan que no todo es un chisme, no todo es amarillista, que realmente las noticias den lo que son noticias, que no den artículos que pues no son o artículos que no van. Mi aportación a esta pregunta es esa, no creo que sea suficiente, creo que hace falta mucho más a nivel sociedad, a nivel familia, a nivel estado y a nivel personal. Gracias, César. Ahora, Rodrigo, ¿podrías respondernos la misma pregunta, por favor? Sí, claro. Establecer sanciones en las leyes es un paso importante para abordar la violencia mediática y digital, ya que proporciona un marco legal que busca desincentivar y castigar dichos comportamientos. Sin embargo, por solo puede no ser suficiente para erradicar completamente este tipo de violencia. Además de las sanciones, es crucial implementar campañas educativas y de concientización para promover un uso responsable y ético de los medios y la tecnología. Fomentar la alfabetización digital, el respeto en línea y la empatía puede contribuir significativamente a reducir la incidencia de la violencia mediática y digital. Además, la colaboración entre gobiernos, empresas tecnológicas y la sociedad civil es esencial para desarrollar enfoques integrales que aborden las raíces y las manifestaciones de esta problemática. Si bien las sanciones legales son un componente esencial, se necesita un enfoque holístico que combine medidas legales con educación y concientización para lograr un impacto significativo en la reducción de la violencia mediática y digital. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más gusta aportar algo a esta pregunta? Yo creo que, como dice Rodrigo, como dice César, la verdad es que es una campaña de acompañamiento entre, como dice Rodrigo, el gobierno, las empresas tecnológicas, la familia, las escuelas, como dice César. Yo siento que todo va englobado. Por ejemplo, si desde tu familia te enseñan a respetar y hacer, como dice Rodrigo, tener esa empatía con las demás personas, y en la escuela te dan clases de, no sé, por ejemplo, de respeto, ética, y en este caso, las empresas tecnológicas tuvieran un poquito más de control en qué suben o qué no subes en las redes sociales, siento que sí podría un poquito más controlarse esa parte de la violencia mediática y violencia a través de Internet. Eso es lo que yo podía aportar. Ok, muchas gracias. En este debate nos hizo reflexionar sobre nuestro papel como consumidores de medios y a trabajar en un conjunto para promover una cultura mediática que respete la diversidad, fomente también la empatía y contribuya a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La lucha por la violencia mediática es una tarea colectiva que requiere un compromiso y acciones concretas para lograr cambios significativos en nuestro entorno mediático y por ende en nuestra sociedad. También puede tener consecuencias profundas en la salud mental, como se comentó, las relaciones sociales y la cohesión de la sociedad en su conjunto. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver este debate y eso es todo. Muchas gracias.